A la mañana siguiente, el sol de los valles entró sin pedir permiso por la ventana de la habitación. Fanny, que conocía el lenguaje de los pasos de sus huéspedes, lo esperaba en la cocina. El ambiente estaba saturado de un aroma reconfortante, pan recién horneado. T entró con su curiosidad innata. Fanny le señaló la mesa redonda y familiar, donde lo esperaba un festín rústico: pan tibio, queso de cabra de la zona y un dulce de membrillo de un rojo traslúcido que recordaba a las flores del patio. «Pruebe, mijo, esto es la fuerza de nuestra tierra», le dijo Fanny mientras le servía una infusión de hierbas silvestres. Té inhaló el vapor de la taza. No era té verde ni jazmín, era un perfume a campo abierto, a sol y a piedra, una mezcla desconocida que aceptó con una sonrisa agradecida. Cada bocado era una textura nueva que se deshacía en su boca, un itinerario de sabores nuevos, una escala más en su viaje de sensaciones. Terminado el desayuno, buscó su cámara y salió al patio. La luz de la mañana era dorada y nítida, de esa que solo existe después de la lluvia. Se dirigió directamente a la huerta. Las amapolas estaban cuajadas de rocío. Miles de diamantes líquidos pendían de los pétalos carmesí, atrapando la luz del sol. T se puso en cuclillas, ignorando que sus rodillas tocaban la tierra húmeda. Acercó el lente a una gota grande, pesada, que estaba a punto de resbalar del borde de un pétalo. A través del visor vio el milagro. En la curvatura perfecta de la gota se veía el jardín, los cardones, el cielo y en el centro su propia silueta con la cámara en mano. El reflejo del fotógrafo, nítido y diminuto, atrapado en un segundo de agua antes de caer al suelo. Clic. Se puso de pie, guardó la cámara bajo su brazo y con el corazón en pausa salió del hospedaje. San Carlos lo esperaba con sus calles de tierra y sus fachadas coloniales. Caminó hacia la plaza con la parsimonia de quien no busca llegar a ningún lado, solo capturar el alma de los que otros pasan por alto. Cruzó frente a la iglesia de San Carlos Borromeo. El color amarillo de las torres del campanario se recortaba contra un cielo de un azul sólido. T se detuvo a observar a un trabajador que barría la vereda con una escoba de ramas y sintió que cada movimiento en el pueblo era una escena de una película que solo él estaba filmando en su mente. Sus pasos lo llevaron más allá de la plaza, dejando atrás las últimas casas del centro. San Carlos parecía susurrarle secretos a través del viento. Llegó al cementerio, ese lugar donde la tierra y el cielo parecen tener un pacto de silencio. T se detuvo ante la entrada. Le conmovió la sencillez de las cruces y los ramilletes de flores secas que el sol de los valles había transformado en esculturas de papel. Sacó su cámara. No buscó el dolor, sino la persistencia. Capturó la sombra de una cruz proyectada sobre un muro de adobe, una imagen que hablaba de lo que queda cuando ya no estamos. Después se internó en el camino de los Chañares. El aire allí era distinto, más fresco y cargado con el perfume sutil de la resina. Los árboles se inclinaban sobre el sendero como si quisieran contarle algo al oído. T caminó hasta el centro del túnel natural y se detuvo. Cerró los ojos. El rumor de las hojas movidas por el viento se parecía tanto al final de una de sus canciones, ese sonido de saxofón que se desvanece lentamente en el aire.
Se sentó en uno de los bancos que invitaban al descanso del caminante, sacó su pequeña Polaroid y tomó una foto del sendero perdiéndose en el horizonte. Mientras esperaba que la imagen se revelara, un proceso lento que tanto disfrutaba, sintió que San Carlos le estaba regalando la mejor de las fotografías, la de su propia alma recuperando su ritmo natural. T continuó caminando, dejando que el instinto lo guiara. El callejón se estrechaba y la vegetación se volvía más densa. Una galería viva de chañares de corteza color café, algarrobos de sombras frescas y molles que perfumaban el aire con su aroma resinoso y picante. Sus botas crujían sobre la arena y las piedritas del sendero, un sonido rítmico que lo acompañaba como una percusión suave. Finalmente, el callejón se abrió hacia un grupo de casas y fincas. El cartel decía El Barrial. T se detuvo, asombrado por la amplitud del paisaje. Ante él se desplegaba un laberinto de senderos de arena, piedritas y hojas aún mojadas por la lluvia, que serpenteaban entre las fincas. A los costados, los cultivos brillaban con un verde casi eléctrico bajo el sol de la mañana. Pero lo que más lo cautivó fue la vida que latía allí. Un grupo de ovejas que miraron con curiosidad antes de seguir su camino y unas cabras que trepaban con agilidad por las pircas de piedra. Se apoyó en un poste de madera vieja, parte de un alambrado que parecía haber estado allí desde siempre. A lo lejos, un caballo solitario levantó la cabeza, recortado contra la serranía. Mi hogar, susurró, sintiendo que ese lugar lo transportaba a su infancia. No era Corea, pero era la misma esencia. Recordó las manos de su abuela, el olor de la tierra trabajada y esa paz que solo se encuentra donde el hombre y la naturaleza todavía conversan en voz baja. Sacó su cámara analógica. No buscó una foto panorámica, se centró en los detalles que narraban la historia del lugar. La textura de la lana de una oveja enganchada en un alambre, el patrón de las nubes reflejado en un charco que dejó la lluvia y el contraste de su propia sombra, larga y delgada, proyectada sobre el sendero de arena del barrial. Se sintió un habitante más de ese rincón del mundo. Allí, entre los chañares y los animales, T no era el barítono de una voz profunda que millones admiraban. Era simplemente un joven que sabía que bailar lento también significaba caminar sin prisa, dejando que la belleza lo encontrara a él. Cuando la tarde comenzaba a deshacerse y antes de que el reloj de la rutina volviera a marcar sus horas al regresar a sus actividades, T llevó su saxofón a la galería del fondo. San Carlos le regaló su mejor despedida, un atardecer incendiado que tiñó los cerros de un púrpura sangrante, antes de ceder paso a una noche voluptuosa, cargada del aroma jazmín y tierra fresca. El sonido del saxo rompió el silencio del atardecer. Era el sonido de una caricia, de un abrazo, la melancolía expresada en notas musicales. Cada una era un murmullo profundo y ronco que se deshilachaba hacia el final. Era un deslizar de la seda, una mirada profunda, un anhelo, ese momento de pausa antes del beso. Cada nota baja era un susurro profundo que parecía nacer del mismo adobe de las paredes, y las notas altas eran como hilos de seda que buscaban las estrellas. Fanny, apoyada en el marco de una puerta, sintió que el aire se volvía más denso, cargado de recuerdos dulces.
añoranzas de la juventud que aún vivía en ella. El saxo no solo sonaba, suspiraba y gemía con una melancolía romántica que desenterraba esos recuerdos que Fanny creía dormidos. Una lágrima solitaria surcó sus mejillas cuando una nota especialmente sostenida la envolvió en la melancolía de la tarde que se iba. Entonces el saxo se rindió ante su voz, esa voz de barítono profunda e hipnótica, suave como la arcilla que se moldea en el torno, y como alfarero empezó a moldear las palabras como si fueran un secreto compartido con la serranía. Quédate a mi lado hasta el final del día. Quizás podríamos bailar despacio hasta que amanezca. Cantaba entregando cada fragmento de su soledad y de su ternura. En ese momento, T no era una silueta reproducida millones de veces. Era un hombre real, un poeta que había encontrado en la inmensidad de San Carlos el valor para mostrar su grieta. La noche se detuvo para escucharlo. El saxofón lanzó una última nota, un lamento final que se fue desvaneciendo hasta volverse parte del viento, dejando en el aire la promesa de que, aunque se fuera, una parte de su música se quedaría para siempre enraizada en la huerta de las amapolas. A la mañana siguiente, T se preparó para partir. Antes de cruzar el umbral del Guadalupe, buscó a Fanny. La encontró cerca de la acequia y, sin mediar muchas palabras, porque entre ellos el silencio ya era un idioma compartido, le entregó una fotografía pequeña. Era ella, capturada por su lente mientras regaba la huerta, envuelta en el vapor de la tierra mojada y custodiada por el ejército rojo de sus amapolas. Fanny la miró y por primera vez se vio a sí misma no como una trabajadora cansada, sino como la reina de un jardín eterno. T se alejó como había llegado, una silueta despreocupada, de boina, pantalones amplios y saco que casi rozaba el suelo. Una presencia que se desvanecía por la calle San Martín. En su mano llevaba una foto tomada con la Polaroid. En ella, una rama de chañar sostenía gotas de lluvia que parecían diamantes a punto de caer. Al dorso, con su caligrafía firme, había escrito: días lluviosos. Déjame compensar todo el tiempo que perdimos. Podemos empezar de nuevo, abrir todas las puertas. Cerca de la plaza, sus pasos se cruzaron con los de una joven que venía llegando. Ella caminaba con la cabeza baja, cargando una mochila que parecía pesarle más que el cuerpo. Cuando levantó la vista, T vio en sus ojos el mismo rastro de la lluvia que él había fotografiado esa mañana. Gotas que no terminaban de resbalar, cargadas de una tristeza que buscaba refugio. Ella se detuvo en seco. El reconocimiento cruzó su rostro como un relámpago, pero antes de que pudiera decir una palabra, T le regaló su sonrisa cuadrada, esa que desarma cualquier armadura. Sin decir nada, le extendió la mano y le entregó la foto de la rama con la lluvia. Abre todas las puertas, susurró él con un gesto amable de cabeza. La chica tomó la fotografía, sintiendo todavía el calor de los dedos de T en el papel. Se quedó inmóvil, viendo cómo esa silueta poética se alejaba por la calle de tierra hasta volverse un punto en el horizonte de los valles. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, miró la rama cuajada de lluvia en la foto y con un suspiro que por fin encontró salida, giró sobre sus talones
y siguió caminando hacia el número 858 de la calle San Martín, hacia el hospedaje Guadalupe.